claro, no hemos visto el contexto de tipos negativos y aprovechando cuotas bajas. Hay que ser claro, la banca aún no está disciplinada. Lo increíble es que el más formado es el que pide asesoramiento y el que pide intermediación. Incidimos en esto, ¿no? Que lo comentábamos antes fuera de micro. Y sí que estoy de acuerdo que en parte el tema de la escasez de oferta es lo que está influyendo, ¿no? Yo creo que hay mucha demanda, ahora me lo decís vosotros, pero da la sensación de que, por los datos, ¿no? Oficiales, de que hay mucha demanda todavía de hipotecas, de querer comprar, y que la oferta no la está cubriendo. Entonces, por eso también los precios, de momento, siguen en esa pendiente alcista, ¿no? Y porque además, por cómo es el mercado español, lo ha dicho antes Pau también, somos un mercado de manera clásica e histórica de compraventa, ¿no? De comprar y tener los activos en propiedad. Entonces, claro, la oferta no tiene pinta, y por lo que estáis comentando, de que vaya a cambiar. Y la demanda, si se congela, es por precisamente esa subida de tipos de interés, y si algo rompe el BCE, igual que la Fed en Estados Unidos. ¿Veis este escenario de cara a 2023? De que sí que al final la demanda caiga algo y los precios caigan, viendo el contexto, ¿no?, en el que estamos ahora. Yo lo que digo, que va una pequeñita corrección, pero pequeña, porque el público ya ha asumido la subida de tipos, ya la ha asumido. Ha sido una subida vertiginosa. En 4 meses los tipos de interés de las hipotecas, es decir, el TIN o el TAE, está en torno al 3,5%. Ese es lo que nos fijamos. Oye, ¿qué tipo de interés hay? 3,5%. El pueblo ya lo ha asumido y vuelve a comprar. Hubo una incertidumbre, ya no se acaba la incertidumbre. Se corregirán aquellos pisos que sean medio raros, de 250 a 350.000, porque no se puedan pagar la cuota, pero los más baratos no va a haber problema, y los más caros no va a haber problema, porque no hay producto. Y si hay un buen producto, pues la gente lo paga. La paga porque hay gente con dinero, como sabemos, hay gente que aún tiene dinero ahorrado. Los tipos de interés no es para ponerse las manos a la cabeza. Parece que aquí el malo de la película es la hipoteca. Pero yo pongo gasolina una vez cada semana, como cada día, y la hipoteca la pago una vez al mes. O sea que el malo no es la hipoteca. El malo es el contexto general. Pero la gente, lo que nos da más ilusión a una familia es comprar una vivienda. Eso es lo que da más ilusión. Comprar un coche y una vivienda. Y a ver, el malo también es la hipoteca, ahora, sobre todo el que tiene la hipoteca variable, pero claro, no hemos visto el contexto de tipos negativos y aprovechando cuotas bajas. Pero esto Exacto, viene del problema de la educación financiera. Yo siempre lo he dicho, lo he denunciado en mis redes sociales también, porque es verdad que, no, siempre el foco en el banco es el malo y tal. Digo, bueno, ha habido prácticas bancarias malas, en esto estoy de acuerdo, sí. Y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, y es verdad que tipos fijos competitivos no ha habido hasta hace muy bien poco, hasta hace pocos años, tipos fijos competitivos. Pero bueno, quitando eso, el cliente, y desde que está la FEIN esto ha ayudado mucho, pero quitando eso, el cliente tiene que ser responsable de lo que firma y de garantizarse que lo que está firmando y conocer lo que está firmando. Yo, por ejemplo, si no entiendo un préstamo, ahora sé que, Pau, estás queriendo hablar, ahora te dejo opinar, pero yo, por ejemplo, si firmo un préstamo, hasta que no tengo muy claro todo, no me levanto, ¿no? Y esto también es culpa del que está haciendo la labor didáctica al cliente, totalmente de acuerdo, pero también el cliente tiene que entenderlo, y esto yo creo que la FEIN sí que está ayudando. Pero bueno, es una reflexión con esto. Pau, no sé qué querías decir. Sí, yo en el 2013 escribí un libro que era La banca culpable y sigo pensando exactamente lo mismo. No que la banca en general sea culpable, sino que hay bancos que están haciendo... Es una práctica generalizada. La banca, ahora como estamos entre amigos, solo hay unos millones que nos están viendo, se puede decir, no como cuando estás en un foro de más profesionales. La banca generalizadamente está utilizando prácticas que rozan o que incumplen la legalidad o que la rozan. Y voy a poner un ejemplo que Ricardo la conocerá perfectamente. Tenemos la ley 5/2019, la que has comentado, que efectivamente refuerza la información que hay que dar al consumidor, le obliga a ir 2 veces ante notario, etcétera, etcétera, que ha funcionado muy bien. Estuve en una ponencia que estaba Segismundo, un notario muy conocido en redes, que decía que eso había funcionado muy bien, que el cliente recibía mucha más información con más tiempo para poderla digerir, pero esa normativa se hizo para que no se pudiera vincular el seguro a la hipoteca. Es decir, que el cliente pudiese contratar una hipoteca o una hipoteca con seguros con diferentes precios y de forma transparente.
Y hay casualidad que después de la Ley 5/2019 se han obtenido los récords en contratación de seguros de hipotecas, cuando los seguros de hipotecas son un 40, un 50, un 60% más caros que el mismo seguro fuera del banco. Por tanto, ningún tonto contrataría un seguro si no le obligara al banco, para que nos entendamos. Dicho eso, que yo creo que es importante. Yo sé que hay que ser políticamente correcto, pero los que estamos tocando y no dependemos tanto del proveedor financiero como de nuestros clientes, hay que ser claro, la banca aún no está disciplinada. Ahora viene la segunda parte, el cliente. Yo en el 2008 y durante la crisis que hemos vivido financiera, me harté de intentar pedir responsabilidad al cliente financiero, al consumidor. Me harté de pedir que fueran al notario 2 veces, ¿no? Antes de la Ley 5/2019. Me harté de decir que hay que leer y hay que asesorarse. Desgraciadamente, a 24 de noviembre de 2022 he llegado a una conclusión, que es que al cliente no le importa en absoluto lo que implica contratar una hipoteca. El cliente no paga para asesorarse, no quiere asesorarse, el cliente quiere la hipoteca. Claro, si juntamos un cliente que lo que quiere es la hipoteca para comprar la casa, no quiere la hipoteca, quiere la casa, con una falta absoluta de educación financiera y con unos bancos, gracias a Dios que hay intermediarios como RN que ayudan al cliente, pero aparte de estos profesionales que son un puente entre el banco y el cliente, cuando el cliente va solo a un banco, ni le interesa que le expliquen la hipoteca, no le interesa entenderla, en general, no le interesa asesorarse independientemente. Y el banco lo que le interesa es colocarle la hipoteca más cara que puede, que es su negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre ahora, que tenemos hipotecas que si no se contratan no es porque los clientes digan que no, sino porque el banco no se la concede. Yo creo que, bueno, ahora dejo hablar a Ricardo, pero creo que este análisis de que la banca no está disciplinada es importantísimo, porque la banca es vital para nuestra economía. Yo soy un amante de las finanzas, por tanto, soy un amante del producto que ofrecen los bancos. Pero los bancos tienen que sentir, igual que cualquier otra empresa, que si hacen las cosas mal, todo el peso de la ley caerá sobre ellos. Y me temo que no lo sienten. Ricardo, que estoy de acuerdo con eso. Además, yo decía, falta esa labor didáctica y fundamental, Ricardo. Sí, el problema es que sí que es cierto que el cliente, hay un cliente que cada vez más, hay un cliente que está más formado y lo raro, lo increíble es que el más formado es el que pide asesoramiento y el que pide intermediación. El menos formado le importa un pito, como dice Pau, lo que quiere es que me concedan la hipoteca y me da igual, y se cometen, hombre, a esta gente pues el banco le mete lo que puede y más, porque lo que quiere es eso, pero esa gente es la que está teniendo dificultades hoy para pagar, porque la ley esta que ha aprobado el gobierno, que nos preguntaban por ella, por cierto, ¿qué os parecía? Así que aprovechamos. Me parece bien, pero es que hay gente que te pregunta, ¿cómo a estas familias le dieron una hipoteca? ¿Cómo a estas familias le dieron una hipoteca? ¿Cómo? Porque la gente que hizo la hipoteca tipo variable hace 2, 3 o 4 años, porque la que la hizo a 10 años, la subida no le importa, La subida esta del 3%, ni la notan. Pero la gente que hizo la hipoteca hace 3, 4 años, que es la que la puede notar, no salió, su tipo de salida no era Euribor más 1. No. Normalmente salían a un 2, a un 2,5 o a un 3. Que es el mismo interés un poquito más que van a pagar hoy en día. Por lo que si hace 2 años podían pagar la cuota perfectamente, hoy la cuota le subiría un poquito. A lo mejor le sube 100 euros, que es mucho dinero, pero no le sube 400 o 500 euros como hemos visto en la tele con respecto a la cuota que pagaba. Es una barbaridad eso. ¿Me entendéis? Que no, esto que no es real. Pero claro, si esa gente estaba mal asesorada, si esa gente ya estaba sobreendeudada cuando constituyó la hipoteca hace 2, 3 años, pues ahora van a sufrir más. Pero esa gente o contrató a mal asesoramiento, o no sé cómo le pudieron dar una hipoteca a una persona que iba a un 50 o un 60% de endeudamiento. Yo lo estuve comentando con gente del Banco de España, que curiosamente no se habían dado cuenta, al menos ahora ya se han dado cuenta.
estuve comentando una práctica que tú, Ricardo, nos puedes confirmar o no, que estás más tocando el mercado directo, que es que los ratios de endeudamiento que siempre hablamos, ¿no? Del 30, el 40% de esfuerzo en relación a nuestros ingresos, que la cuota no supere el 30, el 40%, eso no significa nada si no fijamos el interés que hay que calcular esa cuota. La banca, y no hay ninguna normativa que diga lo contrario, es decir, no hay ninguna normativa reguladora, la banca, dependiendo de sus propios intereses, de sus propios scorings y de sus propios direcciones comerciales, pone el tipo de interés para calcular la cuota que considera en cada momento. Si en abril del 2016 o de 2017, que los tipos de interés estaban en negativo, calculaba el esfuerzo al 1% y dio hipotecas calculando la cuota al 1%, al 40% de ratio de endeudamiento, con esos números salía una hipoteca responsable. Pero claro, si era hipoteca tipo variable y ahora ese mismo tipo está al 3,80 o al 4, eso pasa de un 40% de esfuerzo a un 60%. Yo creo que la clave está en qué tipo de interés utiliza la banca para calcular los ratios, porque si la banca hubiese utilizado, como dice Ricardo, un 3% inicial para calcular el ratio de endeudamiento, no tendría, las familias que tuviesen problemas no sería por la subida del Euribor, sería porque tendrían problemas de ingresos por nómina o lo que sea, pero no por la subida del Euribor. Si realmente ese problema existe, y que yo creo que sí, y hay tantas familias con problemas para pagar la hipoteca, es porque alguien, aparte de la familia, que es evidente que si no tenían asesoramiento habrán contratado mal, pero alguien, que es el banco, ha hecho su trabajo mal, porque si no, ¿qué explicación hay? Sí, Ricardo, pues con esto que ha preguntado Pau, ¿te has encontrado esto? Tú que conoces el funcionamiento de los bancos y hablas con ellos, etcétera. Sí, los bancos ahora están calculando los tipos de interés a un 4. Ahora calculan un 4 o un 5. En los variables, en los fijos, ya sabéis que las hipotecas suelen ir bonificadas, pues los fijos cuentan si no cumplieras ninguna bonificación. Pero sí que es cierto que hubo entidades hace 2 o 3 años que calculaban la tasa de esfuerzo al Euribor más el diferencial. O sea, el 1 o menos. Sí, claro, pero sí que es cierto que las que lo calculaban no te lo hacían a un 40, sino a un 30. Oye, tienes que ir a un 30 a este tipo. Claro, ahora pues ahora te pasas a un 40 y algo, Pero ¿sabes es verdad. cuál es el problema muchas veces? El problema es que mucha gente quiere comprar a toda costa, recibe mal asesoramiento y no tiene nada ahorrado y contratan un préstamo personal, una hipoteca. Cuando les ha bajado la cuota de la hipoteca, esos 100 euritos que les sobraban, nos hemos comprado un móvil y entonces vamos sobreendeudados. Porque no hay espacio. Claro, muchas veces el banco ve la hipoteca, ¿no? Oiga, usted no tiene ningún préstamo, puede pagar perfectamente. Pero si después te sacas un préstamo personal, pues entonces ya no puedes pagar. Y el endeudamiento es posterior a la hipoteca. Eso ha pasado mucho, pasa mucho. Sí, lo de hipotecarse y luego comprarse un coche o pedir un préstamo para una obra, claro. Nos sobreendeudamos. A posteriori o antes. Es decir, la sirve que ve el banco a la hora de concederte la hipoteca, posiblemente pues al año ya no sea eso. Ya sea que te has comprado un coche, te has ido de viaje, hoy financiamos casi todo y ahí está el sobreendeudamiento de las familias. Es decir, pero estamos culpando a la hipoteca de todos los males y es la educación financiera que no existe la que nos hace sobreendeudar. Totalmente, sí.